Sawabona y bienvenidos a este nuevo episodio de Susurros del Alma, esta nueva reflexión que os voy a hablar hoy. Os voy a dar un consejo que podéis hacer en casa y podéis hacer en cualquier momento del día. Hay una conexión que os voy a dar las bases científicas también, no solo espirituales, sino bases científicas de cómo funciona. Y es la conexión entre el corazón y la mente, y el cerebro, cómo pensamos y cómo sentimos. Que hay una conexión base a través de la columna vertebral, que la información no solo va desde el cerebro hasta el corazón, sino al revés también. De hecho, el Instituto HeartMath de California, que llevan 30 años estudiando este tema, han averiguado que va más información desde el corazón hasta el cerebro que desde el cerebro al corazón. Funciona de las dos maneras, pero va más información desde el corazón al cerebro que el cerebro al corazón. Si hasta ahora hemos sabido, los científicos han sabido, o los médicos, o los que han estudiado estos temas, que hay 4 ondas cerebrales. Delta, que es cuando estás dormido, que estás totalmente relajado, dormido, profundamente dormido. Zeta, THETA, que es cuando estás adormilado, no estás totalmente dormido, pero estás relajado y adormilado. Alfa, que es cuando estás relajado, o estado de meditación, por ejemplo, estás tranquilo, estás bien. Y beta, cuando estás en tu actividad diaria, como puedes estar ahora mismo escuchando este vídeo, ¿no? Pero hicieron un estudio con monjes tibetanos, meditando y observando a la vez la actividad cerebral y las ondas cerebrales. Y averiguaron que hay una onda más relajada todavía, que se llama gamma. La onda gamma, que es un estado de hiperactividad de aprendizaje en el cerebro. Y esto va, fijaros, a 0.1 hercios de actividad. Fíjate qué relajado tiene que estar, qué bien tienen que estar en ese estado, ¿no? En el estado meditativo. Bien, nosotros también podemos llegar a ese estado meditativo y podemos llegar a esa conexión cerebro o mente con el corazón, para que se estén los dos al mismo nivel. Y luego os voy a dar, y vamos a hacerlo juntos, una técnica para llegar a hacerlo nosotros mismos, que os va a beneficiar en todo. Bien, estos dos órganos, como tienen una conexión, normalmente funcionamos cerebralmente, y de hecho en algunas maneras nos beneficia. Por ejemplo, cuando tenemos una situación de emergencia, la cabeza, nuestra mente funciona de una manera de actuar rápidamente, ¿no? Cuando estamos en un estado de emergencia, por si pasa algún accidente o esto o lo otro, la mente funciona rápidamente y tenemos que salir corriendo o tenemos que hacer algo rápido. La mente es bueno que funciona en la mente en estas situaciones. Pero hay otras situaciones, que es la mayor parte del día, que tenemos que funcionar desde el corazón, desde la compasión, desde aquí. Y para estar conectado y mantener conectado, hay una técnica que podemos hacer. ¿Para qué usamos esta técnica? Pero cuando estamos en este estado de conexión, lo podemos hacer en cualquier momento del día, pero lo podemos hacer antes de dormir, lo podemos hacer antes de meditar, o al principio de la meditación, lo podemos hacer cuando necesitamos nuestra intuición, cuando vamos a escribir una pieza de música, cuando vamos a entrar a una clase, cuando vamos a escribir, cuando cualquier cosa
cualquier cosa que queremos hacer con mucha intención, esto puede disparar nuestra intuición, esta conexión. Por eso es tan importante. Es muy importante. Para optimizar también esos estados de sí mismo, de cómo estar uno mismo, para estar más en sí, más presente en el presente momento. En esta frecuencia de 0.1 hercios es la frecuencia que usan las ballenas para comunicarse entre ellos, y también las que usan los submarinos, que desgraciadamente interfiere con las ballenas y les confunde cuando emiten estas frecuencias. Se comunican en esa frecuencia. Es una alta frecuencia que no se oye y es bastante potente. Como decía antes, los monjes cuando están en estado meditativo usan esta frecuencia, y es para que sea más potente la conexión, ¿no? Entonces, cuando estamos en este estado, podemos olvidar del pasado, olvidar del futuro, olvidar de todo lo que, y estar en el presente momento y usar todo nuestro potencial en lo que queremos hacer en ese momento. Entonces, los médicos dicen, o los científicos, que esto tarda unos 72 horas en activarse. Entonces, para eso lo tenemos que hacer varias veces, y suele durar unos 6 horas este estado. Entonces, si lo hacemos por la mañana y lo hacemos en la noche, o lo hacemos en un momento puntual que lo necesitemos, como os he dicho antes de hacer si estamos escribiendo un libro, pues antes de escribir el libro, o antes de dormir, o para dormir más tranquilamente, para cuando nos levantamos por la mañana, para entrar en el día bien, para usar nuestra intuición, para cualquier cosa que necesitamos. Nuestro cuerpo lo va a agradecer, porque hay una reacción bioquímica en nuestro cuerpo bastante potente cuando esta conexión se hace. Entonces, ¿cómo se hace esta conexión? ¿Con qué técnica hay para esta conexión? Os lo voy a mostrar. Bien, primer paso. Hay que ser consciente del corazón, consciente de conexión, de esa conexión. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues lo vamos a tocar físicamente. Puede ser con una mano, puede ser con los puntos de los dedos, puede ser con la palma de la mano, como tú quieras, como más cómodo sea para ti. Lo vamos a tocar y vamos a ser conscientes de nuestro latido, de nuestro corazón, y vamos a sentir nuestro corazón. Primer paso, muy importante. Segundo paso, vamos a relajar la respiración. Vamos a respirar más despacio. Vamos a inhalar 5 segundos y vamos a expirar 5 segundos. Vamos a alargar un poquito esa respiración para relajar más el cuerpo, y esa conexión se va haciendo. Y luego, tercer paso y el último paso, se ha comprobado científicamente, además, de que hay 4 palabras, o 4, no palabras, sino 4 estados, 4 sentimientos, 4 emociones que nos hace sentir el mayor sentimiento de amor en nuestro cuerpo. Y esto nos ayuda a entrar en ese estado de conexión, ¿no? Uno es aprecio a las cosas o personas que tenemos alrededor, apreciar lo que tenemos, aprecio de cómo les quieres y todas estas cosas, ¿no? La segunda, gratitud por lo que tienes y las personas, gratitud por todo lo que te rodea, gratitud por los árboles, gratitud por el amor, gratitud por tu casa, por la comida que comes, por lo que sea. Gratitud por todo. Gratitud es un sentimiento muy, muy potente en el estado de amor, para mostrar amor. La tercera es la bondad. Y la cuarta, la compasión, cómo no. La compasión es lo que mueve todo el universo. La compasión es muy importante en esta vida física, es muy importante, sí.
Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo juntos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a sentarnos cómodos, con la espalda recta siempre, la espalda recta, los ojos cerrados, y vamos a poner una mano o los dos, lo que tú quieras, sobre el esternón aquí, en el centro del pecho, y vamos a sentir o vamos a visualizar la conexión del corazón. Vamos a sentir el corazón. Eso es, vas a entrar así, poco a poco, en el corazón. Eso es. Y luego vamos a ralentizar un poquito la respiración. Vamos a respirar 5 segundos. Inspirar. Y expirar también 5 segundos. Y vamos a repetir. Vamos a repetir una vez más. Y ya está. Y ahora, la siguiente vez que lo vamos a hacer, lo vamos a mostrar, vamos a sentir una de las 4 cosas que he dicho. La gratitud, el aprecio por las personas, la bondad o la compasión, lo que tú quieras. La que más fácil sea sentir. Y vamos a pensar en ello, vamos a sentirlo. Vamos a pensar en una persona que queremos mucho, una familiar, tu pareja, lo que sea, tus hijos. Vamos a sentir amor puro y gratitud, o bondad, o compasión, o aprecio por esa persona. Mientras respiramos y tocamos. Bien, y vamos a hacer esto durante 3 minutos. Y con 3 minutos es suficiente. Y lo vamos a hacer, si lo puedes hacer 2 veces o 3 veces al día, mejor, así. Esto se activa, como os he dicho antes, en 72 horas. Entonces, una vez que lo tienes activado, ya lo tienes ahí siempre. Lo vas haciendo todos los días, lo vas sintiendo todos los días ante momentos que lo necesitas, o simplemente mañana, mediodía, tarde, o mañana y noche, o como tú quieras. Vamos a ir haciéndolo todos los días. Y dentro de un tiempo vas a ver cómo cambia todo. Vas a empezar a pensar más con esto que con esto. Y va a cambiar no solo cómo actúas y cómo seas tú como persona, porque en la vida diaria tienes muchas situaciones bastante movidas, ¿no? De correr para aquí y para allá. Pero no solo eso, sino también fisiológicamente, biológicamente en tu cuerpo lo va a notar. Lo va a notar cuando duermes. Tu fisiología va a empezar a ayudar a curarte de cualquier cosa que tengas ahí que necesitas. No estoy hablando de cosas graves, estoy hablando de un dolor que tienes, o un corte, o un resfriado, cosas que tienes dentro, y que le va a ayudar a esas cositas, a ayudar a mover la fisiología del cuerpo. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto y no me falléis, suscribe, que ya sabéis que es importante. Sababana.